En este episodio nos adentraremos en la historia de una pasión que se plasmó en papel y que, durante 17 años, acompañó a miles de cinéfilos en México, la revista Cinemanía. Exploraremos no solo el nacimiento y desarrollo de esta icónica publicación, sino también su inesperado final. Con la ayuda de dos de sus protagonistas, descubriremos cómo Cinemanía logró capturar la esencia del cine en sus páginas y convertirse en un objeto de deseo para los amantes del séptimo arte. Acompáñenme a recorrer algunos de los momentos más memorables de la revista, desde su lanzamiento en septiembre de 1996 hasta su cierre en agosto de 2013. ¿Qué significó para los creadores y colaboradores de Cinemanía ser parte de este proyecto? ¿Cómo enfrentaron los desafíos del mundo editorial y la competencia de los medios digitales? Y sobre todo, ¿qué llevó a esta revista, que alguna vez se sintió estable y duradera, a su abrupto final sin siquiera un número de despedida? Junto a nuestros invitados, quienes vivieron en carne propia la creación, el auge y la despedida de Cinemanía, nos sumergiremos en esa extraña fascinación que un objeto tan simple como una revista puede despertar. Acompáñanos en este recorrido por la nostalgia, la crítica y el incesante amor por el cine que se esconde en cada página de Cinemanía. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de ese oscuro deseo llamado objeto. Y vamos a recordar justamente pues lo que era, como ya escucharon, esa forma en la que seguíamos el cine antes de la aparición de las redes sociales. Continúan existiendo revistas de cine, pues ya no muchas, y bueno, en México, bueno, ahorita vamos a recordar, según yo, en México ya no nos queda ninguna revista de cine, pero bueno, para ello justamente le doy la bienvenida a mi querido amigo Beto Cohen. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. Hola, Kike, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte por acá, y también a Yanis Kelly. Hola, Yanis, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, pues muy contento de tenerlos acá, justamente para platicar de aquella revista que alguna vez tuiteé. A mí me ha tocado escribir en Cinepremier, todavía me tocó escribir en Cinepremier cuando se escribía en ella, pero siempre que menciono eso digo, la verdad, la revista que yo consumía era Cinemanía. Entonces, pues bueno, saludos a nuestros amigos de Cinepremier, pero sí era la revista que yo consumía y que todavía por ahí tengo varias revistas por ahí, guardadas, sobre todo de las películas que en su momento me gustaba seguir, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, ¿no? Seguramente tengo muchas de esas que sí fui guardando. Las cuatro portadas, exactamente, y hablaremos de eso. Pero querido Beto, cuéntanos un poquito cómo fue tu paso. Yo sé que empezaste en el mundo editorial en la revista Eres, haciendo otras cosas, a las que terminas finalmente haciendo en Cinemanía, que ya lo haces ya como un director creativo. Mira, el contexto que sí es importante como marcar es ese. Yo vengo de Eres, yo trabajaba no en Eres, sino en Gilardi. Y Gilardi era un despacho que hacía revistas, hacíamos comerciales, hacíamos muchas cosas. Eres sale a finales de los 80 y se convierte en un boom muy cabrón, que tampoco ni sabíamos bien a qué iba. De hecho, la revista se iba a llamar Somos. Y luego salió Somos. Y lo que yo hacía más que nada ahí eran las producciones de fotos y los anuncios, el famoso ¿Y tú quién eres? Y eso fue a finales de los 80s, y por ahí me encuentro a Yanis, que de repente llega también a Gilardi, y ahí trabajamos juntos. O sea, la revista Eres era muy divertida porque cambiaba de diseño cada 4 o 5 meses, cada año cambiamos tipografías. Entonces era una revista muy activa, teníamos también Somos, y de repente la misma compañía Gilardi decide sacar una revista que se llama Óxido. Y ahí es cuando yo hago mancuerna con Janis para sacar esta revista que era como la antítesis de Eres.
y trabajamos mucho tiempo, hacemos un equipo increíble, increíble. Ya en el 95 medio que la revista nunca estuvo muy, muy adelantada a su época. Ese es un problema que hemos tenido siempre. Qué horror, pero sí. Y en el 95 muere Pancho Gilardi, la revista no logra como sobrevivir por su hermano, por muchas cosas que pasaron espantosas. Y en ese momento llega Michelle Faslich a la compañía con un proyecto de cine, pero no era un proyecto, lo único que quería ella hacer una revista de cine porque su hermano estaba abriendo los Cinemex. Pero abriendo te voy a decir que había uno en Altavista, iba a haber uno en Polanco y en Manacar, o sea, apenas empezaba eso. Y ese es en el contexto en el que Karen y yo nos encontramos cuando nos piden diseñar una revista de cine. Yanis o Karen, ¿cómo te saludo, Yanis? Como quieras, como Va, quieras. dejémoslo en Yanis. Cuéntanos un Ajá. poquito justamente cómo son tus antecedentes antes de llegar a este punto en el que Beto ya junta los destinos. Pues a mí siempre me gustó el diseño que no fuera revista por alguna razón. O sea, era una época muy antigua en la que trabajar en revista implicaba hacer demasiadas cosas manuales, ¿no? No existía todavía el diseño digital, ni siquiera había una Mac cuando yo estaba terminando la universidad. Entonces, todo eso me, me ayudó muchísimo a decidirme por lo editorial, porque ya podías hacer las cosas de una manera facilísima, súper rápida. Entonces, después de salir de la escuela, trabajar un rato como freelance, entré a Gilardi, conocí a Beto, nos llevamos muy, muy bien, trabajamos muy bien juntos. Cuando pasó lo de Pancho, finalmente, bueno, pues terminamos por salirnos, ¿no? Ya las cosas no estaban bien. Habíamos tenido contacto con las hermanas Fastlich por el asunto de que pidieron ellas la revista a la agencia, pero finalmente Beto se salió, yo después me salí también y estábamos afuera cuando él me llamó para decirme, oye, necesitamos proponerte algo a ver si te interesa. Y en ese momento nos encontramos y estaba Michelle Fastlich. Yo no sabía todavía qué es lo que quería proponerme Beto. Y entonces ya Michelle dijo, yo lo quiero hacer por fuera y ya decidimos, Leslie y yo, que vamos a hacer las cosas independientes y queremos que trabajen con nosotros. Bueno, Beto ya estaba integrado, ya estaban empezando a desarrollar el concepto creativo, toda esta parte que se hace y que Beto es experto en eso, ¿no? Y entonces me propusieron a mí que me hiciera cargo del diseño y la verdad es que me encantó la idea. Me gustó muchísimo porque además de que me gusta mucho el diseño de revista, me gusta mucho el cine, ¿no? O sea, de una manera totalmente aficionada. Yo no soy ni experta ni conocedora, pero siempre disfruté la experiencia del cine. Y trabajar con Beto, pues era como que la cereza en el pastel. Entonces ahí fue cuando empezamos. Beto, empezaba esta charla justamente con esta frase con la que jugaba, ¿no? Porque no es tal cual así, pero mencionaba ese oscuro deseo llamado objeto, ¿no? Porque ya estamos en unos tiempos donde el objeto, pues ya no es tal cual, ¿no? O sea, estamos en el tiempo en el que todo es inmediato, todo también es desechable, ¿no? Pero justamente y a partir de esto que mencionan ustedes dos, que es el crear, cómo fue conceptualizar y cómo fue la creación de una revista y también en esto que mencionaba Yanis, que me llama mucho la atención, de ese trabajo artesanal, ¿no? Y de lo que decías, de que o sea, siempre había que innovar, ¿no? Mira, nosotros nos llegó el boom de las revistas y la muerte de las revistas. O sea, todo eso ocurre en los ochentas, finales de los ochentas y ya en el 2005, 2010, si le queremos estirar un poco, que ya estaba, era una crónica de una muerte anunciada, ya fue la muerte. Entonces nosotros vivimos todo este proceso, como dice Karen, que era primero artesanal, pasó a ser digital y luego pasó a requerir de las redes sociales para
la información inmediata y poder sobrevivir, o sea, tener las dos opciones, tener la parte impresa para toda la gente un poco más vintage, información más valiosa, y luego lo rápido que eran las redes. Pero toda esta información nos comió y, y esto pasó en todas las editoriales, ¿no? O sea, realmente cuando empieza Eres a ser importante, que te digo, es finales de los 80. Luego, la misma persona, Laura Laviada, ella era la coordinadora, la dueña de Eres y Somos, le dan Editorial Televisa. Y es cuando empiezan a ver todos estos títulos en español de Squire. O sea, no existían las revistas en México. Había Quena y Vanidades y todas las americanas, o había Expansión, pero no Editorial Expansión con quien y ese, sino, o sea, revistas, tú ibas al Sanborns, que era una actividad, ir a ver revistas, Ujú. imagínate, pero Ujú, era una actividad, vamos al Sanborns a ver revistas, y veíamos puras revistas americanas. Existía el Cine Premier americano, que era como muy, muy importante. Y existía Movie Line, que nos gustaba mucho, había Details, había muchas revistas, pero de repente es cuando México, o sea, las compra, las adueña y hacen sus versiones en español de todo. Esto que es 90 más o menos. Y entonces a nosotros nos pasa todo esto de que hicimos, o sea, entramos con el boom con Eres, con Somos, luego hacemos revistas propias en Gilardi que se llama Origina y Óxido, de ahí nos vamos con Cinemanía, luego hacemos una otra vez adelantadísima en nuestra época, que es donde Karen está todavía mucho más involucrada, que se llama Pink, y o sea, sí, sí nos tocó como, o sea, es que fue muy rápido crear todo lo rápido que fue el proceso de digitalización y de, o sea, cómo veíamos antes cromalines o tomábamos las fotos y veíamos cómo iban a salir, o sea, no existía eso, ¿no? Entonces era a ver cómo sale la foto de la portada, ¿no? Y cómo fue adelantando, pero adelantando hasta que desaparecieron. O sea, fue una mariposa. ujú. ¿Y cómo era el diseño justamente de la revista, Yanis? Porque, pues como dice Beto, digo, todavía persisten, o sea, existen revistas, ¿no? Pero sí, o sea, el boom de las revistas ya pues sí, fue. ¿Cómo era el trabajo exactamente de diseño de una revista? Pues ya para la época en que empezó Cinemanía ya estaba digitalizado, ¿no? Ya no había que pasar por la etapa de la preprensa que se llamaba, o tenías que contratar a alguien que escaneara las fotos y que tú marcabas nada más espacios donde iban a estar las fotos y a lo mejor una proyección para que con lápiz, para que ellos supieran de qué tamaño, qué acercamiento, qué encuadre tenía la foto. Tú no veías la revista hasta que estaban las pruebas de color, que eran los cromalines, como, como la fotografía o como el cine, ¿no? Que hasta que se revelara el negativo. O sea, tú tenías, lo veías hasta que estaba. Te imaginabas un montón de cosas, ¿no? Aunque claro que ya tenías experiencia y sabías qué podía salir, ¿no? Con lo que estabas haciendo. Pero ya en Cinemanía ya había todo, era con computadora, ya todo, las fotos se escaneaban de una manera mucho más fácil, se seguían manejando transparencias, todavía Ujú. las distribuidoras de cine te mandaban el material en transparencia, ¿no? Tenías que verlas en estas cajas de luz, ¿no? Ya sabes, para ver más o menos cuál era la mejor, con cuenta hilos, o sea, era un trabajo de verdad muy, muy manual, pero se estaba acabando también, ¿no? Ya en unos pocos años ya te mandaban las fotografías en digital, todos los fotógrafos, todos los especializados, las propias distribuidoras te mandaban el material ya así totalmente digitalizado. Entonces tú armabas las páginas, tú ya podías ver exactamente cómo iban a salir, ¿no? Ya no tenías que imaginar tantas cosas. Y aún así, bueno, pues siempre ha habido este paso de terminar la página, de autorizar la prueba de color, y aún en la imprenta podían pasar todavía un par de cosillas, pero ya era mucho más raro, ¿no? O sea, sí era un trabajo muy minucioso, muy artesanal, se corregía directamente, o sea, era algo que había que tener muchísima atención. Yo creo que ahora tú puedes a lo mejor diseñar con apps súper ya hechas para eso, en donde
Nada más te dicen, ¿dónde quieres tu texto? ¿Dónde te quieres tu foto? ¿Qué le quieres poner? Está padre, ¿no? Está súper bien, es como la manera mucho más fácil, pero no sirve para diseñar una revista. Sirve para diseñar a lo mejor algunas laminitas, ¿no? Que vas a compartir, tus slides, lo que quieras, ¿no? Pero el trabajo de la revista tiene que tener totalmente pues un concepto completo, ¿no? Una revista es una unidad completa que se va repitiendo cada mes, pero tiene que, además de tener muchas cosas nuevas, tiene que mantener el estilo, ¿no? Para que sea algo que tú reconozcas y con lo que te sientas identificado, ya sea en lo editorial, en el contenido o en lo visual, ¿no? Básicamente. ¿Y cuáles eran los retos creativos, Beto, de esta época tan particular en la que, pues además también finales de los 90 empieza como a masificarse el tema del Internet, ¿no? También el cine va pasando cambios que lo van transformando a cine digital, inicios de los 2000. ¿Cómo fue el trabajo de creativo de una revista que pues también iba como capturando el momento tan particular que iba viviendo el cine? Mira, lo importante es que la revista fue creciendo conforme el cine y los espectadores en México iban creciendo. Nosotros, al ser una revista que nace de la misma, de las hermanas de uno de los dueños de Cinemex, sabíamos Mm. que esto estaba pasando, que iba a pasar algo, ¿no? Todavía no pasaba. En su momento no sabíamos lo fácil que iban a hacer muchas cosas, también, porque entonces las distribuidoras trabajan para ti. O sea, es increíble porque las distribuidoras te invitan a junkets a conocer a los actores, los entrevistas, te mandan fotos, tienes, o sea, el material que te dan cada distribuidora para que tú hables de ellos y así es importantísimo y todo eso es gratis, o sea, y entonces sí es muy, muy importante. En un principio no sabíamos que íbamos a contar con todo esto, o sea, y quizás por eso, desde nuestro número cero, porque empezamos con un número cero, no un número uno, ese duró mucho tiempo antes de sacar, venían muchas secciones de cine clásico o otras cosas, porque no teníamos idea tampoco de cómo iba a ser toda esta infraestructura. De hecho, teníamos unas fichas que eran unos pósters que pensamos que eso lo íbamos a comercializar con las distribuidoras, o sea, los veíamos como unos socios de mucho más comerciales y no, y acabaron siendo unos socios y amigos que nos alimentaban todo el tiempo, todo. Y tampoco eran, o sea, las distribuidoras también estaban, o sea, apenas como experimentando y así, y no te condicionaban cosas, ¿no? De que tienes que hablar bien y te doy esto de portado, tienes que hacer esto, o sea, era muy libre también, ¿no? Entonces, realmente, pues, cuando empieza este boom, o sea, nosotros lo que hacíamos con nuestro número cero lo íbamos adaptando y adaptando y adaptando hasta que finalmente en septiembre del 96 sale. Hacemos una gran como fiesta y un lanzamiento en Santa Fe, en Cinemex Santa Fe, con la película, con la premier de la película. No existían premiers de películas. Ujú. O sea, ahorita que hay una cada día y hay no sé qué, no existían. O sea, el tener en todas las salas la película del protector, que da una mamada la película, pero eso qué importa. Con nuestra revista, que esa ni estaba tan a la venta, se regalaba, era como un boom en todo, era histórico. No la revista era histórica, era un momento histórico importante. Y este crecimiento de cines fue muy importante. Y nosotros al tener esta liga con los cines, teníamos nuestros muebles en los cines, o sea, era una revista que era de Cinemex Ujú. más o menos, aunque era independiente, ahí se vendían las revistas. Es más, las revistas traían un pase 2x1 a las salas de cine. ¿Ves? Y lo interesante es que si tú comprabas una revista, te salía más barato entrar al cine, porque estaba este 2x1. Entonces, como que empezamos a descubrir muchas bondades que te da el cine, las distribuidoras y todo esto para el bien de tu revista. Entonces, realmente en ese entonces era un negociazo porque no se invertía mucho. Eh, Bueno, yo así lo veo ahorita hacia atrás, ¿eh? No creas que lo tenía muy, muy estudiado y ahorita que estoy viendo, pues sí, o sea, te daban todo. sí. Y es curioso eso que mencionas de Cinemex, porque justamente yo me acuerdo que los primeros cines así, porque también no lo mencionamos, también cambió el tema de los cines. Yo me acuerdo Ah, que el totalmente, primero, sí.
al que había asistido así era Cinemark, que ahora es el Cinemark de las Artes, ¿no? El Cinemark CNA. Y posteriormente el cine familiar definitivamente se convirtió el Cinemex, y me acuerdo particular. El familiar, porque el juvenil era Cinemex Loreto, me acuerdo, para mi generación ese era como el Cinemex así de moda, y el familiar era Plaza Cuicuilco, ¿no? Pero pues eran los Cinemex y pues era la revista que yo consumía. Yanis, en todo esto vertiginoso que fue sucediendo y como lo planteaba Beto, ¿qué retos te acuerdas así interesantes del tema de diseño de la revista? Que también, como lo platicábamos, pues también tenía distintas portadas cuando había que algún estreno así importante, como siempre voy a regresar a Star Wars, ¿no? Pero cuéntanos, querida Yanis. Pues lo más, lo más interesante, yo creo, de una revista de cine es que verdaderamente estás en contacto con la cultura, con el movimiento de algo grande que ni siquiera es local, ¿no? Es algo totalmente global. Entonces tienes que mantenerte al día en lo visual, ¿no? O sea, no solamente es, mm, vamos a decir, todas las tendencias de de cómo se maneja los medios audiovisuales. Tú, aunque sea un medio impreso, necesitas tener esa estar a tiempo con todos los cambios. Entonces, revisas una cantidad impresionante de revistas todo el tiempo, como decía Beto, o sea, te la pasas en los lugares en donde las venden. Yo me acuerdo, bueno, Sanborns también y Tower Records, a mí me gustaba mucho porque además me gusta la música y había revistas que no encontrabas en otros lados, ¿no? Y tenías que estar enterado de lo que pasaba, ¿no? No había la red social que te lo decía, no había lo inmediato. Tenías que estar enterado de las tendencias viendo lo que se hacía, ¿no? Entonces, buscabas revistas internacionales, encontrabas no solamente revistas de Estados Unidos, sino también europeas que eran una maravilla y entonces ahí veías como qué es lo que se estaba usando, lo que venía, incluso se te ocurrían cosas aún más allá, ¿no? Como decir, bueno, si se está empezando con esto, ¿por qué no experimentamos? ¿Por qué no vamos un poco más allá? Afortunadamente, en Cinemanía se pudo hacer mucho, vamos a decir, salirse un poco de la caja en todos los sentidos, ¿no? O sea, hubo como muchísima apertura por parte de Michelle y de Leslie Fasley, porque con todo lo que Beto proponía en cuestión creativa y lo que se hacía editorialmente, ya en diseño era bastante fácil poder hacer algo propositivo, ¿no? Porque tenías no, contenido muy original, ¿no? Las secciones no eran las típicas de cualquier revista convencional. O sea, siempre había como estar buscando qué puede ser más interesante. Conoces al lector, había mucho contacto con el lector, entonces siempre sabías lo que estaba sucediendo. Y teniendo el material, digamos, de las distribuidoras que te mandaban toda la fotografía, te daban algunas en exclusiva y podías hacer cosas como más atrevidas en las portadas, pedías cierto tipo de cosas, incluías a lo mejor cosas que tú comprabas como bancos, ¿no? Bancos de imágenes y todo eso, y entonces, bueno, ya armabas algo bastante más interesante. Y siempre era cada año cambiar el diseño con algo como más atrevido, como algo más, con las tendencias más nuevas, lo que se estaba dando y con algunas propuestas personales o locales o ya como un poco la, podríamos decir, la regionalización del diseño, ¿no? O sea, lo que veo de allá, lo que tengo en mis manos para trabajar, todo el material y la idiosincrasia, ¿no? O sea, lo propio, el país, el tema, todo eso. Éramos muy comprometidos, todo el equipo, que veíamos todas las películas. O sea, Ujú. eh, por lo menos si teníamos entrevistas, portadas y demás, todos íbamos a ver la película antes. Mm. Y lo pedía, o sea, Karen lo pedía para toda su gente, los de ventas lo pedían para sí. Entonces teníamos estas funciones de todo y todo se hacía con conocimiento de causa. O sea, no escribíamos sin ver esto, no se diseñaba sin ver esto, no se Ujú. vendía un espacio sin ver esto. O sea, estábamos muy, o sea, todos nos gustaba lo que hacíamos, pero nos gusta el cine más que nada.
Y entonces, o sea, te digo, fue muy fácil este link con las distribuidoras porque nos daban el material, pero íbamos a todas las funciones y acabábamos, o sea, ya sabes, o a veces de día nos íbamos o cerrábamos y así. Y eso era muy divertido porque eso no lo pensabas que lo podías hacer en un trabajo, ir tanto al cine. Entonces esto también lo hacía muy, muy padre, la verdad, era algo muy, muy divertido que parte de tu trabajo sea ver cine. Ahorita igual y muchos críticos o mucha gente lo dice, en ese entonces no existía, era como una idea de pinta, ¿no? De que, nos vamos a ir al cine, o nos vamos a ir acá y así, todo el tiempo veíamos todo, pero no había una portada, un artículo o algo que se hiciera que no se hubiera visto antes la película. Es muy interesante que lo menciones porque, digo, no voy a decir nombres, pero luego yo leo reseñas de gente que A los escribe que de las escriben no películas, las ve. ni siquiera van a verlas y aquí estás involucrando a todo el equipo, que es un trabajo muy interesante, ¿no? Pero háblanos también un poco de los contenidos, Beto, porque yo quiero también como eh, platicarle a la gente un poquito cómo era la experiencia. Mencionaban esto de las revistas que venían de fuera. Yo me acuerdo que la primera vez, otra vez, perdón que siempre regresa al tema de Star Wars, pero yo me acuerdo que la primera vez que supe que venían las precuelas era con una revista de los Estados Unidos, era una pequeña revista como de un cuarto de cuartilla de Disney, y me acuerdo que ahí lo veía. Y, pero también las revistas, y por eso acumulé muchas revistas Cinemanía con el paso del tiempo, no solamente tenían esta necesidad de incluir la noticia o sea, como lo inmediato, sino que también había artículos a los que uno quería regresar y puede regresar, ¿no? O sea, todavía hay en la Cineteca Nacional uno puede acudir al archivo y revisar las revistas para investigaciones propias de nuevos artículos y demás, quienes todavía lo hagan, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de cómo era esta decisión también Mira, te de voy a contar, contenidos. lo más importante es que no existía casi Internet Movie Database. Ujú, O sí. sea, no teníamos nosotros los almanaques de People Magazine para saber las filmografías de los actores. O sea, era también como lo artesanal de que dice Karen en diseño, lo rudimentario que era de ir y buscar en los libros las filmografías, eso se hacía. Mm, Algo que te digo, cuando empezamos a diseñar el concepto, como no sabíamos también qué tan actuales íbamos a tener, o sea, cuántas entrevistas o qué iba a ser, se pensó en muchas secciones que fueran, o sea, que no fueran pasadas de moda, ¿no? A tocar cine clásico, tocar esto para que por lo menos tuviera un movimiento ahí. Leslie fue la editora, luego llegó Rafael Lafarga que le ayudaba, luego estuvo con nosotros Joaquín Rodríguez, que vio que luego ujú, trabajamos con él en Morelia, de ahí también salió Eric Estrada, Rafa Viña hablaba de cine clásico, otra editora que era muy buena, que era Jackie Weiser, que es la que duró más tiempo, entre o sea, entre que Leslie estaba con Rafa, luego llegó Jackie. Luego, cuando se mudó a Televisa, se fue Jackie, pero ella ya no estaba como editora. Y creo que sufrió mucho, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Estaba quien más, Jaime Ramírez, Hugo Lara, Paco Cuevas, eh, Roberto Garza, o sea, pues era gente también que quería escribir, o sea, como que nacimos, hubo una generación de gente que empezó a escribir y lo mismo con Cine Premier, ¿no? Carlos Gómez y todos ellos que ahorita ves que ujú. tienen otros puestos importantes. Pero realmente el concepto de información se basaba en eso, en que no sabíamos qué tanta información nueva íbamos a tener, entonces también nos fuimos a los archivos. Teníamos nuestra función, o sea, lo más importante que teníamos era nuestra agenda de todos los estrenos. Y era lo más difícil, porque ahí teníamos que hablar con todas las distribuidoras que nos dieran foto, que nos dieran información y todo para sacar los estrenos del mes. Ujú, Y era esperar a unos, esperar a otros, y lo diseñamos de una manera en que, digo, era una ficha técnica, que quién sale, sinopsis, pero luego razones para verla, o sea, como que hablábamos algo más, ¿no? Bueno, es importante porque el director hizo esto y esto y esto, pero no es algo que encuentras en Internet Movie Database ahorita, no es algo que es. Entonces era buscar como muchos datos de las películas y también a veces eran razones para no verla, ¿no? Es más, esta sección de la agenda se hizo muy importante que la hacíamos en chiquita y se entregaba en el cine, en los Cinemex se entregaba esa agenda cuando tú
comprabas tu boleto, es Ujú, mucho más ujú. chiquita. Pero entonces, pues te digo, empezamos a ir a descubriendo caminos, descubriendo cosas con el paso del tiempo que avanzaba muy rápido y también con colaboradores y todo que se fue como formando en el camino. O sea, te mentiría si te diría, no, queríamos hacer esto y esto. No, todo cambió y cada vez teníamos acceso a más cosas. Y se unió gente con ideas muy importantes, ¿no? Y muy distintas a las nuestras, ¿no? Porque Karen y yo tenemos como gustos muy parecidos. Michelle un poco a nosotros, Leslie iba un poco más a otro lado. Entonces, también necesitas nuevas voces y nuevas cosas, ¿no? Entonces, Rafa Viña, que pues sabía cosas que yo nunca. Jackie sí puede ser más parecida a nosotras, pero Erika Estrada no. O sea, todo lo que le gusta a Erika, yo lo detesto y es de mis mejores amigos, ¿no? O sea, entonces como que se dio eso, se dieron muchas voces distintas. Entonces teníamos esa diversidad y también que hablábamos mucho de cine comercial, porque las revistas que existían de cine, o sea, ya existía Cine Premier, que tú dijiste anteriormente, ya tenía 2 años, ya se Ujú. había como posicionado, pero nosotros tratábamos de dar como una versión un poco más fresca y más regionalizada, mexicanizada del cine. Un poco como dice Karen en diseño y también en información, porque en ese momento veíamos a Cine Premier, que no lo era, pero así era la percepción, que era como la versión de la revista americana. Y entonces dijimos, no, vamos a meterle todo el ingenio y creatividad mexicana a la nuestra. Que además también de las primeras veces que yo me enteraba de cine mexicano contemporáneo, pues sí era con Cinemanía. Yanis, ¿alguna portada, algún número que recuerdes con mucho cariño de Cinemanía? Pues mm, hacer 4 portadas en un solo número fue algo maravilloso. Realmente es algo que disfrutamos muchísimo en diseño porque además ya esperábamos tener la revista porque pues digo, la mayoría éramos fans de cine, ¿no? Y con este tipo de, recuerdo que haya sido en Star Wars y también con El Señor de los Anillos, ¿no? Era padrísimo hacer ese tipo de números como con en donde sabes que estás trabajando para un fan, ¿no? Que conoce muchísima información y se hace un trabajo editorial muy bueno para ellos. Tú buscas hacer también algo gráfico muy atractivo y bueno, pues tener 4 portadas diferentes era algo genial, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustó muchísimo fue, bueno, es personal, que yo disfruté mucho los números de donde venían las nominaciones de los Óscares Sí, era una porque era locura. un trabajo como de redacción de periódico. Ese es el único momento en que yo tuve ese contacto con algo tan rápido. O sea, sabías que ibas a llegar ese día tempranísimo y que ibas a salir hasta en la noche. Y tenías que acabar el número, por supuesto, se preparaban muchas cosas antes. Tú ya tenías, bueno, como diseñador tenías hechas todas las páginas, toda la sección totalmente diseñada, solo esperando los nombres y los parrafitos en donde se describía o se hablaba de esa nominación, ya sea de persona o de película. Y era grandioso, o sea, llegar en la mañana dispuestísimo a hacer todo con muchísima adrenalina. Yo siempre he funcionado con adrenalina. Entonces yo disfruté muchísimo. Llegaban, o sea, te despertabas, oías, ya veías, leías, ok, ya están las nominaciones. Ay, no, nadie previó a fulanito, siempre había, ¿no? O sea, Siempre había ya había alguien, sí, varias, siempre había alguien. sí, había ya escrito las más probables, listas y las fotos, ¿no? Pero de pronto había una sorpresa, ¿no? Y entonces, pues en editorial tenían que pedirle a alguno de los colaboradores que más dominaba, que se podía echar rapidísimo ese texto bien escrito, no nada más de la manga, ¿no? Que haya visto las películas, que conozca la trayectoria, todo eso, y entonces eso te lo mandaban de última hora, pero mientras ibas acabando todo lo demás, porque era una sección bastante amplia de la revista, Sí. y había que corregir todo y dejar listo, 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 y ya se lo llevaban en la noche a la imprenta, ¿no? Pero era un momento muy disfrutable, muy divertido. Sí, eso mucho lo hacíamos con Joaquín y siempre, quizás él sí podía de repente sacar el tema rápido de 2 o 3 actores que nominaban que no conocíamos, pero las fotos sí eran imposibles.
A veces era gente que no conocíamos, no había un banco de imágenes. Sí, O sea, Karen sí, no se sí. podía meter a ver un nombre en internet y ver una No. imagen así fuera de mala calidad. No existía Ujú, eso. Entonces, conseguir de repente esas imágenes era, híjoles, dificilísimo. Y no nos íbamos sin imagen, o sea, no podíamos no poner, pero no se conseguía nada en internet, o sea, eso sí es importante. Otra ujú. cosa que quiero agregar ahorita que Karen habla de las portadas, Karen Janis, ¿no? Una vez teníamos Harry Potter, que era muy, muy fuerte, y Ajá. en el mismo mes se estrenaba Frida. Ah, Y ujú. entonces había ahí un piquito de que, híjoles, pero ¿por qué no vamos a pelar esta película tan importante y todo? Y esa libertad de que de repente, bueno, hagamos un tiraje de 10,000 o de así chico con esta portada y todos los demás de Harry Potter. Entonces nos dábamos unas libertades que no tienes en ninguna editorial, ¿no? O sea, ¿por qué vas a poner a Harry Potter contra Frida? ¿O por qué? Pero pues lo queremos, o sea, ¿cómo no vamos a poner a Salma, que está en su momento más importante, con una película tan importante? Pues hagámoslo, ¿no? Y así era. Ujú. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. Bueno, yo creo que también tiene que ver muy poco con el asunto de las edades, ¿no? Que uno va creciendo y se va volviendo más nostálgico de eso que fue, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho y extraño mucho esa idea del objeto, ¿no? Yo me acuerdo inclusive que mi primer contacto con el internet fue imprimiendo literalmente una página de sitio web, ¿no? Así como fue, ay, mira, tengo el internet en mis manos, ¿no? Que era una Internet de cosa, las cosas. exactamente el internet de las cosas. Pero ¿qué extrañan ustedes? Yanis, hablabas justamente de cómo han evolucionado los textos. Yo sigo consumiendo revistas en formato digital. Hay algunas que no están pensadas como revista, pero están estos textos porque a mí me gusta ese tipo de textos que ya no dan otros formatos. Inclusive hasta en mi propio TikTok, como que de repente insisto con meter videos un poquito más profundos, pensando en ese tipo de contenidos que me gustan. Pero, ¿qué es lo que extrañas de esa época, Yanis, para ir cerrando este episodio que pues sí nos lleva a otro momento? Pues justamente este asunto del objeto es yo creo que lo que más extraño. No solamente en la cuestión de las revistas, en lo editorial también los libros, ¿no? Yo siempre he sido de que a lo mejor ya no compro tanto libro impreso porque pues también me remuerde la conciencia en el sentido ambiental, ¿me entiendes? Porque Ujú. es una Claro. industria un poco complicada, pero tener en tus manos los objetos que te dan algo particular, yo creo que es algo que ninguna persona puede evitar, ¿no? Diferentes colecciones, diferentes intereses, diferentes materiales, lo que quieras, pero todos deseamos tener algún contacto con el objeto, ¿no? Entonces, yo creo que la revista Cinemanía tuvo muchísimo, muchísimo de dónde sacar porque creaba revistas coleccionables, ¿no? No solamente era por el contenido, el tema, lo que sea, sino de pronto era la que tiene doble portada, como con Amores Perros, la que tiene, como dijo Beto, no, tirajes parciales o varias portadas. ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres tener? No puedes guardar la película tan fácil, no es tan fácil tener todas las películas que quisieras, aunque hubo la época del video. Ahora, bueno, pues ya nada más accedes a ellas, ¿no?
pero lo que sí podías guardar eran las fotografías, los pósters, ¿no? Todo este tipo de cosas, la parafernalia. No existiría parafernalia si los seres humanos no fuéramos, no necesitáramos ese contacto y esa conexión con lo palpable, ¿no? Yo creo. Entonces, creo que la revista dio esa posibilidad, la revista impresa, dio esa posibilidad de poder guardar eso, de tenerlo, de sacarlo de algún lugar, de un librero, de un cajón, de algún un lugar especial donde lo guardas y poderlo volver a ojear, ¿no? A mí me gusta mucho ojear y consultar saltando de una página a la otra, tocando, oliendo. De verdad disfruto muchísimo, soy muy apegada al objeto, incluso libros objeto, ¿no? Los que están diseñados específicamente para ser más allá del medio de comunicación, ¿no? Y creo que ahora, por más que yo también sigo algunas revistas, pues no, para mí ya no es lo mismo, ¿no? Definitivamente sí puedo de pronto ir a buscar algo que me gustó, pero ya no tengo las mismas ganas, ¿no? De manipularlo, de sentirlo, de guardarlo, ¿no? Ya no puedo hacer lo mismo. Es un archivo, es un foldercito allí en mi computadora y a veces ni eso, a veces nada más es un link, ¿no? O sea, donde vas a ir a ver eso que está allí, pero ya no es palpable, ¿no? Yo creo que así como pasó con la música, que la gente pues ahora vuelve al LP, ¿no? O sea, vuelve a tener algo, un objeto físico, una portada, un cuadernillo interior, o fotos, abrirlo, doble, o sea, toda esa experiencia, ponerlo en el tornamesa, todo eso. Yo creo que sí, siempre habrá a lo mejor tendría que haber una revista objeto, yo no sé, a lo mejor se podría, ¿no? Que pudieras guardar, pero mientras que eso da la vuelta y a lo mejor en algún momento vuelve, bueno, pues vamos para atrás, ¿no? Guardamos todas esas colecciones de revistas de muchos tipos, ¿no? De todo tipo, o sea, yo tengo guardados números de Cinemanía, por ejemplo, de muchas cosas también, de otras revistas de cine, de las revistas que he hecho, evidentemente, pero también pues no sé, de libros y todo este tipo de cosas que, que son una conexión de todos los sentidos. Yo creo que ahorita, si ves algo digital, son tal vez nada más el oído y la vista, ¿no? Lo que te hace trabajar. Pero tener todo eso de antes, tener objetos de toda tu vida, de todo lo que conociste, lo que te gustó, no sé, lo que disfrutaste, no es lo mismo algo digital, definitivamente, que algo material. Y para ti, Beto, más allá del asunto nostálgico y apelando a esa frialdad analítica que aprecio y admiro de ti, sobre todo también viéndolo desde el otro lado en el que estás ya desde hace varios años, que es toda la parte de manejo de prensa, relaciones públicas, eh, ¿qué es lo que nos hace falta de rescatar de eso que ya fue, que era ese oscuro deseo llamado objeto y en este caso revista? Mira, ahora, si quieres verme frío, lo que extrañaría yo de eso, quizás va más con el ego y es ver mi nombre. Mm. Decir, ah, mira, yo escribí esto, yo hice esto. Yo hacía cosas muy creativas con las revistas, hacía listas de las 101 cosas, o sea, que me mantenían como muy, o sea, tenía que estar enterado de todísimo para hacer todos los artículos estos. Y entonces extraño, pues extraño esas vivencias, eso tener que ver todas las películas. Extraño a Karen, trabajar con ella, bueno, es lo que más me ha gustado en la vida. Extraño ir al cine para eso, o sea, darle como una intención. Entonces, es un momento que, o sea, como dices, es nostálgico porque era ir al cine, era, o sea, todo lo que te digo, pero el que luego veas tu nombre impreso, de que digas, ah, yo escribí aquí, casi casi era de ir a Sambors y dejabas la revista abierta donde, en tu artículo, ¿no? O sea, así yo, ¿no? Entonces, era algo que me gustaba muchísimo, ¿no? Ya después me fui, como dices, digo, desde escribir cine hasta del otro lado de relaciones públicas y prensa, pero manejo porque fui de los primeros que huyó, ¿eh? Yo huí rápido de Cinemanía, yo ya veía que lo editorial ya
ya no daba y no quería vivir ese declive porque ya sabía dónde iba y no me gustaba, ¿no? Y ya cuando empecé a manejar prensa, que iba yo con Jackie para decir, ah, mira, tenemos estas películas, tenemos esto, me daba mucha risa estar del otro lado, pero cómo empiezas a valorar cada medio. Y las revistas ya no ocupaban un lugar importante cuando yo ya empecé con esto en el 2012. Sí, todavía está Cinemanía, Cine Premier y todo, pero no era lo más importante. Ya por tiraje y así, antes ves los periódicos y antes ves eso. Entonces, como que me fui del otro lado y de una manera muy fría empiezas tú a como a medir los medios, ¿no? Y las revistas ya no, o sea, lo ves de este lado y sentíamos que no eran tan importantes. Y nada más era importante para el ego de, ah, quiero la portada de Cinemanía, pero, o salir en portadas o salir en esto. Pero sí, o sea, todo la industria editorial pues ya iba de picada y pues es algo que no va a volver porque aunque Karen sea muy romántica en el tema era más que el objeto, era todas las vivencias, era otro momento. Y te digo, era un momento en el que los cines no existían tampoco tantos. O sea, Karen y yo venimos de una generación que íbamos a ver las películas de la muestra y corríamos al cine latino, pero luego ibas a no sé qué y así. Y ahorita está, o sea, si tú quieres ver lo que sea, lo pones en tu tele y ya está. Y ya no hay esta como sorpresa, ya no hay esta búsqueda te toca ver si es un lugar, bueno, los cines eran horribles, con un resorte salido, ¿no? Y no te importaba porque era la película de Fellini. Estabas hasta atrás y en el peor lugar, pero conseguiste boleto, ¿no? Entonces, esa emoción de todo lo que era ir, ver cine, consumirlo, escribirlo y así, ya pasó a ser otra cosa porque ya lo tienes todo al alcance de tu mano con las plataformas, ¿no? O sea, no nada más es el cine, o no nada más son las revistas, o todo ya es otro estilo de todo donde carece mucha emoción y mucha pasión. Yo creo que eso es lo que no tiene ahorita, ¿no? Digo, si te diviertes, prendes Netflix, ves la película, no sé qué, y ya la viste, pero no hay estas idas, esta emoción, esta pasión, ya se acabó. Y entonces me voy a poner filosófico, ¿no? Porque es esa, esa falta de, o sea, esa inmediatez que tenemos de cosas, ¿no? De saciar eso que queremos, afectado a la profundidad de, y sin, o sea, sin juzgar a quienes hacen ese tipo de contenidos, o sea, porque finalmente así son las reglas ahora, ¿no? Pero ha afectado y no solamente a textos o contenidos de difusión de cine, sino a las propias producciones cinematográficas. En este caso, por ejemplo, otra vez regreso a Star Wars. O sea, eran películas que sacaban cada 3 años. Ahora tenemos 400 series al mismo tiempo y de repente uno dice, bueno, pues sí, pero no tiene la calidad que tenía antes, ¿no? ¿Ha afectado un poco eso, Beto y también Yanis? No, pues yo creo que todo, ¿no? Y también hacia nosotros, digo, puedo decirte que antes podía yo correr al cine a ver la última de Fellini y sí sé que si ahorita suben en la plataforma y están 10 las pongo en mi lista de las que quiero ver, pero no lo veo, o sea, la inédita. Mm. O sea, ya ni siquiera es generacional, nosotros también actuamos así, o sea, o ya sabes que estrenaron 3 y mi lista es enorme, ¿no? Y sé que las tengo que ver. Pero antes, si estaba en el cine más lejos, claro que no perdía la oportunidad para verla, ¿no? Entonces, aunque sea generacional, nosotros también estamos ya actuando de esa manera. O sea, no le echaría la culpa ni a los medios ni nada, sino al momento que estamos viviendo ahorita todos. Y no es mi misma relación ahorita con una película que quería ver antes que recorría el país entero. O sea, ahorita que sé que la pones en tu lista de lo que tienes que ver y no lo ves siempre porque dices, ay, ahorita no estoy de humor, quiero el momento perfecto, lo que sea, y no siempre lo encuentras. Y lo mismo con todo, ¿no? Y también creo que el mismo mercado también ya está más viciado, ya puede ser también, o sea, las mismas distribuidoras, los mismos RPs, o sea, donde yo me manejo, también ves de que están como controlando que la información de tu película hacia los medios sea buena nada más, ¿no? O sea, también perdemos mucha objetividad porque te pueden decir, ya no te invito al siguiente Junket, ya no vas a las siguientes entrevistas si escribiste mal de mí ahorita, ¿no? Eso no existía, o sea, la libertad de todo no.
O sea, la que teníamos, o no, no existía que te condicionaba. Era mucho más naif todo, yo siento, y más espontáneo. Y ahorita no nada más se perdió la pasión, se perdió la espontaneidad. Y ya me voy a poner a llorar. Yanis, algo con lo que quiera cerrar este episodio que pues sí, nos pone o sea, sí nos pone nostálgicos, pero creo que también nos va a poner a reflexionar porque finalmente yo creo que así como estamos en este momento, llegará otro momento, ¿no? Y esperemos que para distinto, no sé si para mejor, porque también de repente uno puede entrar en sus propias nostalgias. ¿Algo Sí, que claro. quieras añadir? Pues justamente el que no puedes aislarte del movimiento, o sea, además sería algo, sería tu muerte, ¿no? Detenerte, quedarte, quisiera que todo fuera como era antes. Claro que no. Yo siempre quiero cosas nuevas, yo siempre quiero saber qué más viene, porque a lo mejor disfruté mucho todo eso, pero ahorita estoy disfrutando también mucho otras cosas, ¿no? O sea, de entrada sí, la experiencia de ir al cine es maravillosa, yo sigo yendo al cine, por supuesto, pero ya escojo muy bien qué películas quiero ver en un cine y además no voy a uno que no sea VIP, ¿me entiendes? O sea, quiero la experiencia, lo mejor de la experiencia del cine. El resto, pues para eso tengo streaming, ¿no? Y es una comodidad deliciosa poderlo ver en tu casa, tienes una buena pantalla, tienes un buen sonido y lo disfrutas a tu tiempo, en tu momento, con la gente con la que quieres verla. También se puede ver juntos streaming, ¿no? O sea, yo creo que todavía somos de los que pueden ver juntos una pantalla y no nada más la tuya propia, ¿no? O sea, está bien, eso es muy rico también. Y vamos a ver, como dice Beto, qué más viene. Creo que a lo mejor se habrá algunas cosas que están cayendo, pero hay muchas nuevas que están surgiendo, ¿no? Y pues a ver qué más, a ver qué viene. Tú, Beto, algo que quieras sumar. No, 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 yo ya acabé tristísimo con el rollo editorial. Ya nos fuimos muchos años atrás, hay muchas cosas que, pues no, nada más es impresionante cómo pasa el tiempo y cómo, o sea, cómo una cosa va saliendo y otra sí te vas olvidando. Y cómo ahorita que empezamos esta plática no puedes hablar de una revista sin hablar de todo el contexto, porque si no, Claro. no nos entendería nada. O sea, el contexto es bien importante siempre, en cada momento, para entender lo que sea de lo que estamos hablando, ¿no? Y aquí sí, porque en realidad no pasa tanto tiempo en el que te digo, nos toca el boom y la muerte de las revistas. O sea, creo que nada fue tan rápido en el mundo, ¿me entiendes? O sea, o cosas así, o sea, nos toca vivir eso, o lo que decía Karen, o sea, la transparencia, pero luego la digital, pero no sé qué, o sea, sí hemos pasado por un camino que fue de lo artesanal a lo más digital, y pues sí, es muy interesante todo eso, pero la manera en la que trabajábamos nuestra mente sí es muy distinta. O sea, sí trabajábamos más con la mente antes, y sí éramos más creativos, y todo esto manual o artesanal nos hacía desarrollarnos de una manera más incómoda, y cuando estás más incómodo haces más cosas. Y ahorita desde una zona de confort es otra, digo, también puede ser nuestra edad, entonces qué bueno que estamos en una zona más de confort o todo, pero no siento esa incomodidad que teníamos, y incomodidad hablando como algo bien, ¿no? Que estás fuera de Claro. esta zona y empiezas a hacer muchas cosas, ¿no? Y empiezas a ser muy creativo, muy inventivo, muchas cosas que ahorita cuando lo tienes en la mano no sé qué tan creativo es, ¿no? Yo ya no me sé los teléfonos de nadie, por ejemplo. Antes me Sí. sabía el teléfono de todo el mundo. Sí, como eso te puedo decir 100,000 cosas. Sí, sí, sí. Bueno, yo de los pocos que me sé todavía porque los marcaba y le mandamos un saludo, aprovecho. El de Claudia del Castillo todavía me lo sé de Así, memoria porque lo marcaba literalmente en un yo nunca en teléfono mi vida físico. lo es que lo mal. Pero bueno, ahí está. La verdad es que les agradezco muchísimo esta charla. Me quedo justamente con lo que dice Beto, porque también es lo que me gusta de la historia del cine, ¿no? O sea, que cuando los cineastas han tenido las cosas más complejas y más difíciles, es cuando surge la creatividad, que también quizá tiene que ver un poquito con lo que hablaba de los contenidos, ¿no? Ahora todo parece tan sencillo que bueno, pues eso también tiene su precio y pues nada, que disfrutemos el momento. O sea, ahorita seguramente hay algo que después diremos, chin, sí estaba bien
que existiera y entonces disfrutemos y vivamos el momento. Yanis, te agradezco mucho. No sé si quieras si alguien quiera seguir la conversación, ¿dónde te puede buscar? ¿Algún contacto? También que nos digas qué es lo que estás haciendo. Pues, ¿quieres vender revistas viejas en Mercado Libre? También se vale, sí, o sea, Claro. me falta. No tengo ninguna, pero ahorita también cuando Karen hablaba de las portadas, hizo una de los 100 números de Cinemanía, que eran todas las portadas en blanco y negro con el 100 rosa, que me acuerdo perfecto, que era una joya esa. Esa Sí. ahorita, Karen, si la tienes, debe de valer millones. Sí, aquí la tengo. Pues realmente yo estoy totalmente fuera de lo público, ¿no? O sea, hago trabajo de diseño, sí, diseño editorial, digital completamente, revistas, pero algo que sí tengo es una novela que voy a publicar ya muy pronto, pero en Substack, Ok. Porque ya también lo impreso, te digo, a mí me incomoda un poco y es ahorita mucho más fácil, ¿no? Hacer este tipo de cosas. La gente paga cuando puede, si puede, ¿no? Lo que puede y la recibe o la puede leer en su momento en el que mejor le funcione. Y justamente hay un artículo, un ensayo muy interesante en una cuenta de Substack que se llama The Elysian, en donde la autora nos habla de pues, cómo los libros ya es dificilísimo llegar a toda la gente a la que quisieran llegar, ¿no? Entonces llegas más con una plataforma de este tipo, como Substack o Medium o este tipo de cosas, porque la gente lo tiene ahí directamente, no tiene que ir a conseguirlo y busca justamente lo que le interesa, ¿no? Entonces más bien es ahí a donde voy a estar en breve. Ok, ¿dónde te pueden seguir? Porque yo justo la semana pasada estaba descargando Substack. Todavía no está, pero la novela se llama Gran Cuervo y la semana que entra probablemente ya esté subida y a lo mejor con ese título la puedes encontrar. Perfecto, pues ahí está. Y descarguen Substack, que es una red social de esas que han estado hablando mucho, que es como de lo que viene o de lo que ya está. Échenle ojo. Y creo que hay contenidos muy interesantes. Beto, ¿dónde te pueden seguir a ti en redes? Lo primero es decirles que esa novela es de las mejores, es una novela de ficción. No porque esté Karen, que qué hueva, ay, no, me iba a escribir la mejor, yo no sé. Y no eres así, Beto, lo sabemos, no eres así. O sea, yo no recomiendo nada de amigos, me valen madres esto. Pero esto es de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo, no hay nada más entretenido. Bueno, Gracias. que sé que te va a matar, porque es algo increíble. O sea, de verdad es muy, 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 muy buena. Entonces sí la recomiendo mucho. A mí, ¿dónde me puedes encontrar? Yo vivo en Mérida y aquí. Y ahí gritamos el nombre de Beto. Puedes Beto. ver por ahí, por el Festival de Morelia. Exactamente. Muy bien, pues te agradezco mucho, querida Yanis, qué gusto conocerte. Le echaremos ojo a tu novela y pues nada, mucho éxito con todo lo que hagas. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias, querido Beto, sabes que se te quiere, que se te admira, ya sabes que soy el cursi del grupo y pues nada, te quiero muchísimo y te agradezco mucho por esta charla que sí, es importante para este podcast que justamente se llama Pantalla y Memoria. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, yo me despido, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.